pensar en mis fallas y caídas, considero al Dios que yo defraudé y me humillo por su gran misericordia, por la gracia que en él encontré. Yo no merecía el amor que él me dio, mas cada vez que a su trono yo voy, redimido estoy por la sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre él compró y ahora con él redimido estoy. Lo mejor de mí es indigno, no hay nada mejor que pueda dar. Una vida quebrantada es lo que ofrezco, una vida invaluable para él. Las manchas del ayer no se borrarán, mas al trono me acerco como soy. Redimido estoy por la sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre él compró y ahora con él redimido estoy, redimido estoy por la sangre de Cristo, redimido estoy delante de Jehová. Mi libertad con su sangre él compró y ahora con él redimido estoy. Mi libertad con su sangre él compró y ahora con él redimido estoy, redimido estoy. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por ese canto. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 8. Si ya lo encontraron, que se supone que debe haberlo encontrado, Apocalipsis capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, del versículo número 4 al versículo número 8. Del 4 al 8. Yo inicio con el 4. Me ayudan hasta que lleguemos al versículo 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el alfa y el omega, y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde noche le damos muchas gracias por
permitirnos que nos reunamos nuevamente para estudiar su palabra. Usted sabe, Señor, que mi corazón está muy contento y deseara, Señor, que fuera el primero de todos los demás hasta que usted venga por nosotros, que no suframos nuevamente lo que hemos sufrido estos meses sin estar con nuestra iglesia. Ahora, Señor, le pido que bendiga la predicación, nos ayude con lo que estaremos aprendiendo, y Padre Celestial, ayúdenos a tener paz y cuide nuestras vidas, cuide nuestra salud y tenga misericordia de todo el mundo. Ahora, Señor, le pido también que podamos venir en esta tarde a suplicarle nuevamente que nos permita una vez más, que nos dé una oportunidad más de poder estar en su iglesia, Señor. Ahora le pido también que si hay alguien que no le conoce, que no ha sido salvo, que hoy sea el día de su salvación en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Sin duda, estos meses, y para muchos no han sido solamente estos meses de grandes problemas. Todos tenemos problemas, pero hay problemas más graves que algunos otros problemas que otros están pasando. Creo, hermanos, que cada uno de nosotros hemos enfrentado y estaremos enfrentando grandes problemas en nuestra vida de diferentes tipos. Problemas que parecerán nudos que no se pueden desatar. Problemas que nos hacen ver una gran oscuridad alrededor de nuestra vida sin ver la luz. Caminos sin dirección. Callejones sin salida. Que no encontremos la puerta, que nos sintamos encerrados. Pero más que nunca yo estoy tan convencido de que Dios tiene una respuesta a todos nuestros problemas. Y no solamente una respuesta, hermanos, sino una solución también. Si no fuera así, entonces yo pregunto, ¿dónde queda este pasaje de la Biblia? Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Y dice, el Todopoderoso. Quiero que piensen en esas últimas palabras o en esta última palabra. Si hacemos una separación de esta última palabra, estamos leyendo el todo. Habla de todo. El Todopoderoso. Es decir, el Señor Jesucristo está diciendo que Él es el Todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Él todo lo puede solucionar. Él todo lo puede arreglar. Él puede componer cualquier cosa. Pero tristemente estamos viviendo en un tiempo de gran incredulidad, que hay cristianos en las iglesias, y es la mayoría de cristianos en las iglesias que no creen esto. Que nuestro Cristo, el cual está entre nosotros, que vive en nuestro corazón, es el Todopoderoso. Y hay gente en la Biblia que lo experimentó y que se dio cuenta que nuestro Dios no es un Dios que solamente tiene poder, sino que es un Dios, hermanos, que tiene todo el poder. Es el Todopoderoso. Vamos a ver algunas historias bíblicas donde se dejó ver, hermanos, el poder de nuestro gran Dios. Allá en Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes,
capítulo 17, versículo número 13, del 12 al 15. Dice la palabra de Dios: ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite ni la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Mire, piense un poco la condición, la situación de esta pobre mujer viuda. Estaba recogiendo unos leños para comer esa poca harina, y después ella ya estaba resuelta a dejarse morir con su hijo. Esta mujer no tenía esposo, tenía una gran necesidad, no solamente para ella, sino que había una gran necesidad de alimentar a su hijo, y tenía muy poco aceite y muy poca harina, y estaba consciente que era su última comida, y después de esto tendrían que morir de hambre. Pero Dios envió al varón, al profeta Elías, y Elías le pidió que le hiciera primeramente a él, y que Dios iba a multiplicar la harina, y que Dios iba a multiplicar el aceite. Esto es lo que hace nuestro Dios, que es todopoderoso. No es, hermanos, posible humanamente hacer rendir el aceite y la harina y multiplicarlo. No es algo lógico. Se requería de un milagro, se requería de un poder, y el poder venía de parte de Dios. Y la viuda y el niño vivieron, hermanos. Se esperaba problemas fuertes en casi todo el mundo, problemas económicos. Déjeme decir una cosa, hermanos: no metas en tu cabeza ideas humanas porque somos cristianos. Si no nos morimos de hambre fue por la misericordia de Dios, hermanos. ¿Cómo te puedes tú explicar que pararon todo el mundo? Pararon, hermanos, la industria, la minería, la construcción, el turismo, por más de 3 meses en nuestro país. ¿Cómo puedes explicar que la mayoría de hermanos en la iglesia nunca perdió su trabajo? ¿Cómo puedes explicar que los que perdieron su trabajo ahora están con nosotros y vienen más cachetones que antes? ¿Cómo te lo explicas? Yo compré, hermanos, frijol, arroz, aceite, harina, maseca, papel de baño, y los dejé en el pasillo de mi casa, y le dije a mi esposa y a hermanos de la iglesia: esto que tengo aquí es para cuando vengan a tocarme la puerta, cuando digan: pastor, no tenemos comida, tenemos hambre, mi hijo me está pidiendo. No solamente gente cristiana, sino gente inconversa. ¿Sabe cuántos vinieron? Una sola familia. Y yo estaba preparado, hermanos. Y hermanos, y en vez de que llegara una familia de la iglesia: pastor, mi hijo no tiene que comer, pastor, mañana no sabemos qué vamos a hacer, no tenemos
hermanos, en vez de que alguien viniera a tocarme la puerta para pedirme una despensa, hermanos, vinieron a traerme despensa. Ese es nuestro Dios. Pero Dios quiere que confiemos plenamente en Él. Vemos a una mujer sin marido, una mujer que tenía a cargo su hijo, que tiene una pizcacha de harina, que tiene poco aceite. Podemos ver que está paciente, no está desesperada, no está pensando suicidarse. Toma el paso de fe de darle primero al varón de Dios, y Dios la libra de su hambre, hermanos, de una manera que milagrosa. Tenemos en el libro de Marcos otra historia poderosa, como tantas en la Biblia. En Marcos capítulo 5, versículo 41 al versículo 42. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. La niña había muerto. Y hermanos, y el Señor levanta a esta niña. En la Biblia tenemos que el Señor Jesucristo resucitó a los muertos, y el Señor mismo va a resucitar a todos los muertos en Cristo y nos va a dar vida eterna para estar con Él. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Esto es poder de Dios, hermanos. ¿Cuántos padres en este mundo, en este mismo instante, tienen hijos con enfermedades crónicas, tienen hijos hospitalizados, tienen hijos en su casa que están muriendo, tienen hijos y no tienen medicina, no tienen para llevarlos a un médico? Es un enorme problema para muchos padres de familia. Pero si conocieran a Dios, si conocieran el poder de Dios, hermanos, y Dios sigue haciendo milagros. El problema no es Dios, el problema es nuestra incredulidad. Aquí está Johnny, no sé dónde esté sentado, pero él me habló. Me dijo: pastor, mi esposa Heidi tiene 2 tumores, creo, 2 o 3 tumores. Le han hecho estudios y requiere cirugía. Y yo le dije: Johnny, pues tienes que regresarte. Regresa aquí a Monterrey. Hay que buscar atención médica, y en lo que podamos ayudarte. Ahorita no está la iglesia, pero vamos a ver qué podemos hacer. Y en el culto de oración que estuve predicando en esta semana, uno de los cultos que estuve predicando esa semana, ahí estaba hermano Johnny, y me dice: pastor, gracias por estar orando. Llegamos aquí a la ciudad de Monterrey. A mi esposa le habían hecho 3 estudios en Hidalgo y había salido con esos tumores. Regresamos aquí a Monterrey y fuimos a hacer los estudios, y le hicieron los estudios, y los médicos dijeron: estás limpia, no tienes ningún tumor. Ahora, hermanos, yo he visto eso. Lo he visto en mi esposa, lo he visto en mis hijos, lo he visto en mi propia vida. No son coincidencias, no son cosas del destino. Hay un Dios que es todopoderoso, que puede hacer milagros. Los que hizo en el pasado los puede hacer hoy y mañana. A ese Dios servimos y en ese Dios hemos confiado. Hermanos, Cristo es todopoderoso, hermanos. Todopoderoso. Padres hoy en día tienen problemas con hijos. ¿Y cuántos problemas tan graves tienen con sus hijos? Y joven señorita que estás aquí,
no partas el corazón de tus padres. Quizás puedes ver que tu padre es fuerte en sentimientos. Pareciera que tu madre ignora lo que tú estás haciendo mal. Yo sé que hay padres y madres que no son muy expresivos, que no son muy dados a llorar, que no son muy dados a rogar y a suplicar que su hijo, que su hija se enderece. Pero ese sentimiento está guardado dentro de su corazón. A pesar de que veas que tu padre es fuerte y tiene unos bigototes y unas barbotas, pero tiene corazón. Quizás piensas que tu mamá no está sintiendo nada o no está pensando nada, está ocupada en sus deberes, en sus quehaceres. Pero déjame decirte, hay un pesar en el corazón de tu padre y de tu madre por tu mala conducta. Yo puedo decirle que hay padres de familia que hasta están pensando lo peor de su hijo, lo peor de su hija, y aunque todavía no ha llegado tan lejos, ya están sufriendo y están presintiendo. Déjeme decirle, padre de familia y madre de familia, Dios es todopoderoso. Dios puede cambiar y enderezar a tu hijo y a tu hija, cambiar sus pensamientos, cambiar sus actitudes, cambiar sus planes. Dios es todopoderoso. No ceses, no dejes de orar y rogar a Dios. Él puede y siempre ha podido. Mire Lucas capítulo 9 versículo 38. 9:38 dice la palabra de Dios. Desde el 37: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole. A duras penas se aparta de él. Este padre de familia tenía un hijo y era el único hijo. Y déjeme decirle, la Biblia dice, este muchacho estaba endemoniado. Si tu hijo se arrepintió, si tu hijo recibió a Cristo, no está endemoniado, pero tiene influencia mundana, tiene influencia del diablo. Y si Cristo libró a un endemoniado, ¿cómo no podrá entonces quitar la influencia del diablo que está sobre tu hijo, sobre tu hija? Unos padres de familia pidieron que fuera a su casa. Estuve con ellos en su casa y me dijeron: pastor, tuvimos una experiencia diabólica en nuestro hogar con una de nuestras hijas. Vimos cómo había sido poseída por un demonio nuestra hija. Pasamos un largo tiempo de pena, de vergüenza y de dolor con nuestra hija. Nosotros no somos personas que tengamos problemas con algún vicio o hayamos tenido problemas con la brujería. Y nuestra hija que creció con nosotros, que la educamos, de repente comenzó con malas actitudes, comenzó a ser una muchacha diferente a lo que había sido. Y de tanto que me dijo, yo me recuerdo que una de las cosas que me dijo, pastor, mi hija, no sé de dónde, pero traía en su mano una botella de tequila de alitro, pastor. Mi jovencita. Hermano, Dios sabe que no le mentimos, hermano. Lo vimos con nuestros propios ojos, cómo agarraba esa botella y como si fuera agua, de un solo sorbo se tomaba el litro de tequila. ¿Y sabe qué, pastor? No se ponía borracha.
Pero sí comenzaba a hablar con voces como de hombre y voces extrañas. Pero le pedimos al Señor y vinieron hermanos a orar por ella. Y pastor, nuestra hija fue liberada de ese demonio y ahora su hija es esposa de un pastor y vive para la gloria de Dios. Hermano, Cristo es todopoderoso, hermanos. Algunos de ustedes que están aquí en esta tarde son testigos, hermanos. Son testigos. Y saben ustedes que van a escuchar este testimonio, saben que ni siquiera le añado a lo que voy a decir, porque ustedes lo vieron con sus propios ojos. Estaba yo en el púlpito en el antiguo templo, terminé de predicar, cantamos y oramos para despedirnos. Cuando yo iba bajando de la plataforma, entró una madre con su hija mayor y su hija menor. La madre tenía a su hija menor agarrada de un brazo fuertemente y la hija mayor del otro brazo agarrada a su hermana menor fuertemente. Y varios de ustedes lo vieron ese miércoles como a las 9 de la noche. Y llegó y me dijo: pastor, somos católicas, pero mi hija no puede ver, mi hija no puede escuchar, no sabemos qué le pasó y decidimos venir con usted para que orara por nuestra hija. Por favor, ayúdenos, pastor. Le dije: métanla a ese cuartito, al cuartito del bautisterio. Y agarré a esta muchacha de las manos fuertemente. Le dije: ¿sabes qué? Arrepiéntete y entrégate a Cristo. Es la única solución para ti. Y repite esta oración y hazlo por favor. Y ella con su cabeza y sus ojos cerrados se movía y decía que no. Y yo la apretaba más y decía: ora al Señor, ora a Cristo, te puede liberar, Él te puede ayudar, ora. Y ella decía que no. Y de repente, hermanos, la aprieto más y le hablo más fuerte. Y ella hace la oración de fe. Y cuando hace la oración de fe, abre sus ojos y comienza a hablar. Y la mamá y la hermana se la llevaron viendo y hablando a su casa. Ese es el poder no de un hombre, es el poder de Dios. Hermanos, el Señor lo hace. Y no solamente esa vez, he visto muchas cosas dentro de mi propia familia, con hermanos de la iglesia y con gente desconocida, porque tenemos a un Dios todopoderoso, hermanos. Dice la palabra de Dios: y rogué a tus discípulos, hablando este padre, que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo de estar con vosotros os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Eso hace nuestro Cristo, que es todopoderoso. Pero yo creo, hermanos, que si algo tuviera que decirnos Cristo en esta tarde, noche, a nosotros, es: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Os he de soportar. Traer acá a tu hijo. ¿Cuántos padres aquí sentados, cuántas madres aquí sentadas ya se dieron por vencidos, ya se sienten derrotados y sin victoria, habiendo un Dios todopoderoso? No pierdas la paciencia ni la fe. Espera en Dios y crea a Dios. Los pastores batallamos también con la familia. No voy a decirles, hermanos, que Josué estaba endemoniado para que no lo vaya a agarrar después de carrilla. Pero ¿cómo batallamos con Josué, hermanos? En las maquinitas, en el fútbol,
con niños inconversos. Me recuerdo, hermanos, cómo era Josué. Un día llegó, hermanos, con un montón de monedas de dinero. Bueno, no fue la primera vez. Ya una vez me había llegado con un montón. Mira, me los agarré en la maquinita. Yo me acuerdo que los agarré y los aventé al otro lado. Así no se gana el dinero, Josué. Y le di una santa regañada. Pero un día nos sale, hermanos, con mucha morralla. Yo digo a mi esposa, ¿de dónde sacó este dinero? Ya mi esposa, temerosa y apenada, me platica la historia y dice: es que vino con Gerardo, que le prestaron un bote de nido, de leche no sé de quién era, de David o de Jonathan, que mi esposa le estaba dando leche. Dice: es que me pidió un bote de nido y le quitó la etiqueta de nido y se fueron los dos, y pues regresó con dinero. Pues estos dos hermanos no le quitaron la etiqueta y le pusieron una guadalupana al bote, una calcomanía de la guadalupana, y se van todo el mercadito, una limosnita para la virgencita. Era tremendo, hermanos. Pero mi esposa y yo orando por él, hermanos, y creo que ese fue el punto, que de repente le agarró un dolor de cabeza, hermanos, que le reventaba la cabeza y lo hacía vomitar. Sufrió de ese dolor de cabeza muchísimo, y después de ese dolor de cabeza se puso bien con Dios. Yo creo que se le salieron 7,000 demonios. Se enderezó, hermanos. Padre, familia, nunca te des por vencido, nunca te des por derrotado. Aunque parezca que tu hijo o tu hija jamás se va a enderezar, jamás se va a entregar al Señor, recuerda que Cristo es todopoderoso, y lo que hizo en el pasado y lo que ha hecho hoy lo seguirá haciendo. Pero cree y confía en Él. Los discípulos no vieron el milagro por incrédulos. Aquí hay jóvenes, quizás 1, 2 o 3, que tú estás batallando con tu vida personal. Joven, señorita que estás aquí, Dios sabe que ibas a venir y has traído a tu mente: no puedo más, quiero pero no puedo más. He decidido entregarme al placer, a los deseos de mi carne, al mundo. No puedo. Siento incluso el rechazo de mi propia familia. Siento aún como si Dios me hubiese rechazado. Gente que me conoce ya me ha marcado como rebelde, como mundano. Y creo que con todo esto, y mi esfuerzo, y mis votos, y el querer enderezarme y no traer vergüenza y deshonra a mis padres y a la iglesia y al nombre de Cristo, pero no puedo. Tú no puedes, pero Cristo es todopoderoso. Él sí puede. Te voy a confesar, cuando yo fui salvo, no era un viejo, era un joven de 27 años de edad. 27 años de edad. Había algo en mi propia vida que yo llegué a pensar en aquel entonces: Cristo ya cambió todo esto, pero hay algo que creo que no va a ser posible. Estoy batallando con el cigarro y creo que esto sí no se va a poder, porque no puedo, aunque quiero, no puedo. Triste cigarrito, hermanos. ¿Cómo que no va a poder Cristo? Y que un día, hermanos,
pensando que no podía, Dios con el cigarro, que me agarra un cigarro como de costumbre después de la comida y empieza un dolor de cabeza, hermanos. Sentía que se me iba a tronar el cerebro y sabía que había sido por el cigarro. Y ya sabe cómo somos de necios nosotros. Y se pasó el dolor. Dijo, eso es una coincidencia, no fue el cigarro. Y que me aviento otro después de no sé cuántos días. Y el mismo dolor. Sentía que el cerebro tronaba. Y yo dije, yo no quiero que mi cerebro truene. Y se acabó el cigarro para siempre, hermanos. Cristo es todopoderoso. Joven, señorita, hermano y hermana, tú estás batallando con algo personal en tu vida y has arrastrado esa lucha a través de los años y has llegado a pensar, no se puede, ya mejor me voy a entregar al mundo. Escúchame bien, Dios sí puede. Mantente en la lucha, mantente cerca de Dios y Él va a poder, hermano. ¿Cuántas personas yo he conocido, hermanos, con enfermedades incurables? Y en Marcos tenemos una historia de estas. Marcos 5:25. Dice la palabra de Dios: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto seré salva. Y ¿sabe qué, hermanos? Así sucedió. 12 años, 12 largos años con flujo de sangre. Había gastado todo, había visitado muchos médicos y en vez de sanarse le iba peor. Pero hermanos, oyó de Jesús el Todopoderoso y se acercó y lo tocó, y en un de repente el flujo de sangre se acabó, hermanos. Yo no sé si aquí está el hermano ahorita, pero un día prediqué un mensaje como el que estoy predicando ahorita, un domingo a mediodía. Por la tarde, el segundo culto, antes de entrar al púlpito, un hermano joven casado me paró entre las escaleras. Me dijo, pastor, quiero decirle algo. Y lo sí. Dice, pastor, yo he tenido constantes sangrados a través de mucho tiempo. Y he tenido otro problema aparte de tener pequeñas hemorragias de sangre. Para mí es algo difícil ir al baño y tener ese tipo de problemas. Pero pastor, cuando usted predicó en la mañana, yo tomé una decisión. Dije, ya, voy a confiar en el Señor. Y pasé al frente, pastor, y me puse de rodillas y le pedí a Dios que me ayudara con ese problema de salud que yo tenía. Y llegué a casa, pastor, y ya no había sangre, y se curó de ese problema de salud solamente al venir y creer. Hermanos, yo cuánto quisiera que entendiéramos todos que el problema no es que Dios tiene su poder limitado. No es que Dios ya no tiene poder. No, señores, no, damas que están aquí. El problema no es el poder de Dios. El problema no es que Cristo ha dejado de ser todopoderoso. El problema somos nosotros, hermanos. Nosotros. Esta mujer escuchó y creyó y se acercó y tocó a Jesús y fue sana.
termino aquí. Los problemas matrimoniales, hermanos, abundan. No solamente en el mundo, sino en el cristianismo abundan los problemas matrimoniales. Y pasan años, y puedo decir que hasta décadas, y siguen los problemas en los matrimonios. Y se agudizan, y crecen, y son más lastimosos. Pero yo le voy a decir por qué. Porque el hombre y la mujer cristiana que conoce a Dios quieren arreglar sus problemas matrimoniales a como ellos creen que se deben de arreglar las cosas. Y así no funciona, hermanos. Así no funciona. Mire, una de las cosas que hacen los matrimonios cristianos es esto. La esposa quiere cambiar al esposo. Y es que tú debes, y es que debes de hacer, y debes de cambiar, y debes de hacer esto, y no entiendes. Nunca lo va a lograr, hermana, así, jamás. Y el esposo lo mismo. Es que si tú me trataras bien, si me dieras lonche, si me plancharas. Así no funciona, hermanos. Hay que acudir al Todopoderoso. ¿Quién es el ejemplo bíblico de obediencia? Sara, hermanos. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Se dedicaba a orar. Y cuando le pedimos a Dios, Dios endereza al esposo y Dios endereza a la esposa. Mire, hermano casado que está aquí, si tú te pones de rodillas, es más, hasta tu esposa va a empezar a tener miedo. ¿Por qué dice eso, pastor? Si tú fueras un hombre de oración, dedicado a las cosas de Dios, y tu esposa sigue siendo rebelde, y tú te pones de rodillas y le dices, Señor, y es más, que esté ella ahí a tu lado, ponte de rodillas cuando esté ella ahí, y en alta voz dile, Señor, ¿la enderezas o llévatela? O la mujer, ¿lo enderezas o llévatelo, Señor? Bueno, la oración es lo que va a hacer la diferencia, hermanos. Yo no recuerdo ya bien esta historia, hermanos, y perdónenme si alguien se la sabe bien. Pero hermano Hayes, tocando puertas, encontró un hombre alto, creo que ateo, grosero, que decía que no creía en Dios y que ahí empezó a maldecir y a decir cosas. Y hermano Hayes le dijo, ¿no crees en Dios? Déjame hago una oración por ti. Y levantó su mano en su frente, hermanos, y empezó a orar. Señor, te pido que mates a este hombre. No, espere, no diga eso, por favor, no ore de esa manera. Y fue salvo. Hermanos, Cristo es todopoderoso, Él puede arreglar todos nuestros problemas y darnos respuesta a todos nuestros problemas, hermanos. ¿Por qué no tomas la decisión hoy? Si estás cruzando por un problema, estás en la oscuridad sin ver la luz, en un camino sin destino, en un cuarto sin puerta, ¿por qué no piensas, yo no puedo
pero el Todopoderoso sí lo puede. Y tener paciencia, decir, Él puede, pero cuando Él quiera que lo haga. Y Él lo hace. Cierren sus ojos, vamos a orar, hermanos, todos con sus ojos cerrados, vamos a orar. Padre, gracias por animarnos, por prender el fuego de la fe en nuestros corazones, por darnos una vez más el pensamiento de guardar la esperanza, tener paciencia, no solamente con el esposo o la esposa, con nuestra enfermedad, nuestra necesidad, con los hijos, sino aún con lo que nosotros mismos estamos batallando, que parece que es imposible. Ayúdenos a recordar que para usted no hay nada imposible. Todo es posible. Bendiga este tiempo de oración. Salve a cualquier persona que pueda estar sin salvación en esta tarde. Todos orando, nadie viendo. Habrá alguien en esta tarde que dirá, pastor, yo estoy visitando esta iglesia y yo no sé a dónde voy cuando muera. Quisiera tener la seguridad de ir al cielo. Hoy quiero entregarme a Cristo. Ore, pastor, por mí, por favor. Levante su mano si hay alguien así. No le dé pena, nada más levánteme su mano. Quiero orar por usted. ¿Habrá alguien así? Ahora, hermanos, si Dios te habló mientras toca el órgano, ven al altar. Y si Dios no te habló, ven al altar o quédate ahí de rodillas pidiéndole a Dios que podamos tener nuestros servicios sin tener problemas con las autoridades. Roguémosle a Dios que ya hoy sea el principio de volver otra vez. Pídele a Dios. Todos en oración. Vamos a pasar un tiempecito en oración, hermanos. Padre Celestial, en esta noche le agradecemos por este hermoso servicio. Nos sentimos hoy que hemos quedado llenos. Sentimos que este es nuestro lugar. Sabemos que su presencia nos ha acompañado. Padre, todos los que estamos aquí, usted sabe que tenemos problemas, algunos económicos, otros de salud, con los hijos, en el matrimonio, problemas personales. Ayúdenos a no desistir, a no derrotarnos, a esperar con la fe de que usted es todopoderoso, que lo que pensamos que es imposible porque ya hemos batallado con mucho tiempo, para usted es posible, y que entendamos que hemos luchado solos en algunas áreas de nuestras vidas. Ahora pedimos por nuestras autoridades que estén conscientes que el mundo puede cambiar si la gente deja que Cristo les cambie. Ayúdenos a que seamos prudentes, que hagamos lo que debemos de hacer, sabiendo que lo que no podemos, usted lo hace por nosotros. Gracias porque pudimos estudiar, pudimos leer, pudimos animarnos con la predicación de su palabra.